Buenas noches a cada uno de mis amigos y mis hermanos en el mundo entero. Un abrazo hacia la distancia. Vamos a iniciar la conferencia de hoy, Yom Kippur Profético, parte 2. Voy a orar antes de comenzar la conferencia. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por asistirnos en esta hora por Facebook y a todas las personas que van a entrar, que tu bendición esté con ellos. Que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, abra nuestro entendimiento y nos sature de tu conocimiento. Utilízame como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones, que tus santos ángeles nos acompañen en esta hora y podamos gozarnos con la conferencia Yom Kippur Profético, parte 2. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Ruach HaKodesh, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, Amén. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares por conectarse y estar pendientes de este horario. Bueno, habíamos quedado nosotros para una segunda parte del Yom Kippur. Habíamos dado las referencias necesarias de que el Yom Kippur de los vivos es de 7 años y está en 3 etapas. Habíamos dicho que para hoy habría una sorpresa porque podría decirle que serían 4 etapas. Entonces, para entrar en materia, tenemos que la primera etapa es el Yom Kippur para los 144,000 literales. Este Yom Kippur de los 144,000 literales se realizó durante todo el año 2024. Del 2025 al 2027 se está realizando el Yom Kippur para el remanente. Del 2027 al 2029 se realiza el Yom Kippur para las otras denominaciones y para el mundo en general. Esas son las 3 etapas. Y decía que habría una cuarta etapa. Hay una cuarta etapa porque Yahshua es un caballero, es un señor. Él es el primero en darnos testimonio, en ser luz, y Él es obediente a su misma palabra. O sea, Él habló, el Ruach HaKodesh escribió, el Padre aprobó, pero ellos mismos obedecen su palabra. Y cuando digo obedecen su palabra, porque allá en Levíticos 25, ustedes pueden notar que tenemos un año sabático. O sea, hay 6 años de trabajo y el 7º año es un año sabático, que no se debe trabajar la tierra. De la misma manera, Yahshua en estos últimos 7 años tiene 6 años de trabajo y el último año Yahshua y el Ruach HaKodesh descansan porque es el año sabático de la tierra. Y el año sabático de la tierra no hay trabajo. Como no hay trabajo, entonces por eso hay fin del tiempo de la gracia. Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh descansan y entra en escena el anticristo. Y entra en escena o inician las 7 postreras plagas e inicia la angustia de Jacob para los 144,000. Bueno, entonces ya tenemos relacionado eso. Entonces hay 4 etapas. ¿Cuáles son las 4 etapas? Juicio de los 144,000, juicio del remanente, juicio para las otras denominaciones y el mundo entero, y el descanso del año sabático. O sea, el año 2030 es un año sabático, importante. Y déjenme decirles de pasada, de entrada, como un abrebocas, el año 2030 es el año de más profecías en los 6,000 años de la historia del pecado. Para que tengamos en cuenta, después tendremos una conferencia sobre eso para exponerlo, explicarlo y demostrarlo. Juicio de los vivos en este momento para los 144,000.
De pronto también necesitamos una conferencia para hablar de los 144.000. Pero déjeme decirle que los 144.000 son seleccionados única y exclusivamente de los adventistas del séptimo día, Iglesia de la Odisea, de los grupos y ministerios independientes de sostén propio con raíces adventistas y de los obreros de la hora undécima 2015-2030. Nadie más puede ser parte de los 144.000, sino solamente ellos. Y digo, ¿por qué solamente ellos? Porque ellos son los portadores de un mensaje especial de Apocalipsis 14 relacionado con los 3 ángeles. Y estas denominaciones son las únicas que llevan a cabo este propósito. De pronto usted me dirá, pero es que en Apocalipsis 7:4 dice que los 144.000 son de las tribus de Israel. Sí, porque es que Israel fue el segundo remanente, pero Israel fue cortado como remanente a partir del año 33, y en el año 34 comenzó el nuevo remanente, que es el remanente de los gentiles. Entonces los gentiles de ahí en adelante ahora se le denominan el Israel espiritual, porque las promesas que se le hicieron a Abraham estaban con el Israel literal, pero al ser cortado el Israel literal ahora continúan con los gentiles, que ahora se le denominan israelitas espirituales. Entonces no ha cambiado el esquema en este sentido, porque muchos mencionan que de pronto los 144.000 son israelitas. Sí, son israelitas espirituales. Muy bien, hago esa aclaración. Entonces, si entramos al juicio investigador, al Yom Kippur de los 144.000, los 144.000 fueron ungidos y sellados en el año 2022. El año 2022 fue el año de la victoria y fue el 8º año, o fue el año de la clausura del Yom Kippur profético. O sea, del 2015 al 2021 se seleccionaron los 144.000 literales, y en el 2022 el grupo quedó completo y fueron ungidos y sellados por Malquisedec. Interesante mirar eso. Por lo tanto, al entrar al juicio de los vivos, los primeros en pasar, como habíamos visto nosotros, y de pronto vale la pena repetir de pronto la cita, primera de Pedro 4, el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Yahweh? Entonces, si el juicio de los vivos en la primera etapa es para los 144.000 y los 144.000 están sellados, entonces déjeme decirle algo interesante. Si los 144.000 están sellados, entonces ¿qué es lo que va a hacer Yahshua o qué fue lo que hizo Yahshua en el 2024? Yahshua en el 2024 le borró los pecados a los 144.000 que estaban registrados en el libro de las rebeliones, y le borró los pecados que tenían ellos en el libro de memorias. Ahora Yahshua abre el libro de la vida del Cordero, y como ellos están sellados, tienen la firma de Malquisedec, entonces Yahshua allí lo que hace es confirmar el nombre de ellos en el libro de la vida del Cordero, y le coloca a cada uno de ellos vencedor. Los opera a ellos en ese momento, o sea, digo los opera es porque hay una operación, digamos, invisible, digámoslo así, pero real, ¿sí?, en el ADN o en la mente de cada uno de ellos. Entonces se le borraron todos los pecados y no se recuerdan de sus pecados. No se recuerdan de sus pecados. Fueron operados. Es la primera parte de transformación. Luego Yahshua le coloca su justicia a ellos y los presenta al Padre, y el Padre dice: bienvenidos hijos amados.
O sea, quedaron completos, salvos y empiezan una nueva etapa, ¿sí? De ahí en adelante. Entonces, en el juicio de los 144.000 es rápido. ¿Por qué es rápido? Porque nuestro Elohim Malquisedec los selló a ellos. Y recuerde que el que no tenga el sello de Malquisedec, entonces Yahshua lo borra del libro de la vida del Cordero, lo anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para otro juicio. Pero los 144.000 les borraron sus pecados de los dos libros, rebeliones y memorias, lo confirmaron en el libro de la vida del Cordero, le colocaron la palabra Apocalipsis, que está en 7 ocasiones, vencedor, y quedaron listos. Se les colocó la justicia de Yahshua. ¿Y quedan listos para qué? Para que sigan el ministerio que están realizando. Ahora déjeme decirle, los 144.000 estamos realizando un ministerio desde el año 2015. De pronto muchos ignoran eso, pero en otra de las conferencias que vamos a tener cuando vayamos a ver nosotros los 7 sellos en relación a los 4 caballos de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que los 144.000 están realizando un ministerio del año 2015. Y los 144.000 pasan por 2 periodos de 8. Pero dejámoslo así en ese momento para otra conferencia de los 144.000. Entonces el Yom Kippur profético de los 144.000 arroja que todos los 144.000 están sellados y son vencedores. Oye, vencedores. ¿Vencedores en qué? En la primera etapa, porque los 144.000 tienen 2 etapas de vencer. Esta es la primera etapa donde son vencedores, y de ahí en adelante siguen para la segunda etapa, que van a ser vencedores también. Muy bien. Si el juicio de los 144.000 fue satisfactorio y fue rápido, por eso se fue en un año, ahora pasamos al juicio del remanente. En el remanente sí me toca demorarme un poco más. En el juicio del remanente es del 2025 al 2027 y podemos decir que son 2 años y medio. Entonces esta primera etapa de los 144.000 y el remanente son 3 años y medio de juicio. Oye, interesante. Y esos 3 años y medio están conectados proféticamente también, ¿sí? Pero no son los 3 años y medio del 2027 al 2030. O sea, en estos 7 años tenemos 2 periodos de 3 años y medio. Esa es una parte para saber, pero a medida que vamos adentrándonos en las conferencias, vamos aprendiendo sobre eso. Entonces, el Yom Kippur profético para el remanente. Ahora, déjenme mencionarles que esto hay un orden. Así como el Yom Kippur profético de los muertos tenía un orden, primero por la casa de Yahweh, pero entre los muertos han pasado 10 remanentes o 10 pueblos de Yahweh en el de los muertos. ¿Sí ve? 10 remanentes. Entonces primero se empezó por el primer remanente, porque es que el juicio comienza por la casa de Yahweh. ¿Cuál es la casa de Yahweh? Los remanentes que hayan habido. ¿Sí? Y el primer remanente era el de los patriarcas. El segundo, el del pueblo de Israel. O sea, podemos decir que en el Antiguo Testamento hubieron 2 remanentes, el de los patriarcas y el del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento tenemos 8 remanentes para completar 10. Entonces, el juicio de los muertos comenzó por la casa de Yahweh, y la casa de Yahweh son 10 remanentes a través de la historia del pecado, porque el juicio de los muertos finalizó en el año 5993, que equivale en el calendario gregoriano al año 2023. Muy bien, y hago esa aclaración, ¿no? El juicio para el remanente comienza por la casa de Yahweh. Y ahora déjeme mirar algo importante. Si en el de los muertos habían 10 remanentes, y entre los 10 remanentes habían 2 de la última generación, la Odisea y obreros de la hora undécima, significa que la Odisea y obreros de la hora undécima, los que murieron siendo fieles, oiga, los que murieron siendo fieles tienen una bienaventuranza.
Ahora, en el juicio al remanente tenemos dos remanentes vigentes, que hay vivos. ¿Quiénes son? Son la iglesia de la Odisea y obreros de la hora undécima. Como la iglesia de la Odisea comenzó primero, es noveno remanente, entonces el juicio del remanente comienza por la Odisea. Cuando se termine con la Odisea, entonces se comienza con los obreros de la hora undécima y se finaliza. Ahora, dentro de la Odisea están los grupos y ministerios independientes de sostén propio que han salido de la Odisea. O sea, primero se hace la Odisea y después de la Odisea entonces se hacen esos grupos y ministerios independientes que tienen raíces de la Odisea. Cuando se termine eso, se finaliza con los obreros de la hora undécima. ¿Por dónde empieza el juicio? El juicio comienza por el liderazgo del remanente. Y si el juicio comienza por el liderazgo del remanente, entonces con evidencias y señales que tenemos nosotros de las Sagradas Escrituras, podemos llevarnos una idea de cómo se realiza el juicio de los vivos en el santuario celestial o cómo Yahshua lo está realizando. Ahora, no vamos a entrar de pronto en unos niveles de pronto conjeturales con respecto a juzgar. No, a nosotros nos corresponde juzgar. Estamos haciendo una comparación con señales que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras y que podemos tomarlas para hacer una evaluación, pero hay que tener en cuenta que el que hace la evaluación general es Yahshua HaMashiach de acuerdo a los libros. Ahora, el juicio de los vivos se realiza en 8 libros, lo mismo que el juicio de los muertos. Son 8 libros que hay. ¿Cuáles son los 8 libros? Libro de la vida del Cordero, libro de la muerte, libro de la verdad, que son las Sagradas Escrituras, libro de la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos, libro personal o de la biografía de cada persona, libro de las rebeliones, libro de las obras buenas y libro de memorias. Esos son los 8 libros que están comprometidos en el juicio. Y esos 8 libros ya habíamos mencionado nosotros que están relacionados en Jeremías 17:1 en relación con los cuernos del altar de sacrificio y del altar del incienso, porque cada altar tenía de a 4 cuernos para un total de 8 cuernos, y Jeremías nos enseña allí que nuestros pecados están escritos con cincel de hierro y punta diamante, grabados en nuestro corazón en los cuernos de vuestros altares. Entonces está claro y definido que los libros del juicio son 8 independientemente, respeto la posición de las personas que dicen que son 3 o que son 4, etcétera. Yo respeto eso, pero los libros en sí son 8. ¿Por qué? Porque la figura y la sombra del santuario terrenal lo enseña, y el santuario terrenal es la columna vertebral del creyente. Entonces hacemos bien en creerle al Señor a través de su escrito está, dejando a un lado de pronto las opiniones de nuestros líderes, pioneros, pastores, etcétera. Pueden saber mucho, conocer mucho, pero si no está conectado eso con la palabra del Eterno, entonces dudoso que podamos nosotros aceptar eso así. Y lo digo así porque la iglesia de la Odisea cree que el juicio se realiza en base a 3 libros. Y entonces eso no es así, porque el mismo de pronto conflicto de los siglos menciona 5 libros en el capítulo 42 y 43. Entonces, si el conflicto de los siglos nomás está mencionando 5 libros, entonces ¿cómo la Odisea puede decir que su posición son de 3 libros? No, se respeta, yo respeto esa posición, y de pronto respeto la posición de algunos de ustedes, están de acuerdo con eso. Pero lo estoy mostrando a través de un escrito está, basado en conexiones con las figuras y las sombras del santuario terrenal. Muy bien, habíamos hecho una exposición de esos 8 libros, ustedes pueden repasar de pronto la conferencia con referencia a los 8 libros y pueden de pronto empaparse un poco más de esa área. Entonces, si el juicio se hace en relación con los 8 libros y va a comenzar con la casa de Yahweh,
Entonces, yo me imagino que ustedes ya lo deben saber, ¿no? ¿Quién sería el primero en pasar por el juicio de los vivos? Pues el primero en pasar por el juicio de los vivos y según el orden establecido sería el pastor T. Wilson. Será el primero. Y cuando pase T. Wilson, pues pasa el que sigue en su jerarquía, así sucesivamente, hasta que se termine todo el liderazgo. Y luego, por último, entonces van los miembros de iglesia. Y cuando se termine eso, entonces se pasa a los grupos y ministerios independientes de sostén propio de la misma forma. Y cuando se haga eso, entonces se finaliza con los obreros de la hora 11 2015-2030. También primero por el liderazgo y por último la feligresía de la iglesia. Y se finaliza el juicio. Ahora, déjenme mencionarles porque el juicio de los vivos tiene algo que de pronto muchos de nosotros no hemos podido relacionar. Cuando tenemos el juicio de los vivos, en la segunda parte remanente, hay zarandeo. Oiga, hay zarandeo. ¿En dónde hay zarandeo? En el santuario celestial hay zarandeo. Y hay zarandeo aquí en la tierra. Pero el zarandeo que se está llevando a cabo es un zarandeo de orden profético, porque no puedo confundir el zarandeo con un zarandeo de orden literal. En el juicio de los muertos, cuando Yahshua está realizando el juicio de los muertos, hay zarandeo también. ¿Y por qué hay zarandeo? Porque no hemos podido relacionar algo importante. Si usted va a Mateo, capítulo 13, y usted ve del versículo 36 al 43, dice Yahshua explica la parábola de la cizaña. Es que en el juicio hay trigo y hay cizaña. Cuando en el juicio hay trigo y hay cizaña, hay zarandeo. El juicio es como Yahshua estar zarandeando al pueblo, al remanente, lo está zarandeando, y está apartando a un lado el trigo y está apartando en otro lugar la cizaña. Por eso es que es importante de pronto que usted le haga un repaso a Mateo 13, versículo 36 al 43. Ahí habla de la cizaña. Y algo importante, ¿qué se va a hacer con la cizaña? Versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. O sea que después de que termine el juicio, ¿qué es lo que se hace con la cizaña? Se quema. Y en el lenguaje de pronto de la realidad, quemar la cizaña es matar a los que fueron hallados faltos en el juicio. ¿Y cómo será de delicado el juicio que todos aquellos que han sido hallados faltos en el juicio, ¿sí ve? Apenas termine el juicio, mueren. ¿Qué pasaba en el Yom Kippur literal? La persona que no se ha preparado para presentarse al Yom Kippur literal y esté mal, ese día se muere porque es día de juicio. ¿Sí? O sea, Yahshua, unos confirman el libro La vida del Cordero y otros que son hallados faltos se mueren. Muerte literal, de verdad. Lo mismo en el juicio de los vivos también es una muerte literal, no es una muerte de pronto allá que física, espiritual, no es una muerte literal. Y independientemente del literal, también ya podemos decir que es una muerte definitiva porque esta persona está perdida. Ya después va a ser lanzada al lago que arde con fuego y azufre. Entonces tenemos nosotros que el juicio de los vivos tiene una parte que se llama zarandeo. ¿Por qué zarandeo? Porque Yahshua está apartando el trigo y está haciendo a un lado la cizaña. Y apenas acabe el juicio, ¿qué se hace con la cizaña? Se quema. ¿Qué es quemar? Matar la cizaña. Ahora yo no sé si esto le suena a usted difícil. ¿Quién va a matar la cizaña? ¿Quién mata la cizaña? El Señor, a través de elementos que hay en la tierra, como por ejemplo reinos, reyes, presidentes, etc., acaba con la cizaña. Ahora déjenme mencionarles, ¿por qué es importante que apenas termine el juicio al remanente haya muerte para los que fueron hallados faltos?
Y los que fueron hallados faltos están en conexión con Mateo 7, versículos 21 al 23, que son muy conocidos. De pronto simplemente hago una referencia de ellos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, hicimos muchas obras buenas, pagamos los diezmos, ayudamos a muchos necesitados, etc. Pero el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién se le va a nombrar esas otras partes en ese momento? Aquí tenemos juicio. Y dentro de este juicio hay un poco de personas que pertenecen a dos grupos. Unos son trigo y los otros son cizaña. Y por eso es que es zarandeo. El Señor está haciendo el juicio y el juicio a la vez es un zarandeo. Está apartando a los justos y a los impíos a un lado. Interesante. Interesante. De pronto en esta otra parte, aquí en el planeta Tierra, usted y yo no experimentamos un zarandeo en este momento, independientemente de unos problemas, inconvenientes, pruebas que tengamos ahí, pero ese todavía no es el zarandeo. En el cielo está ocurriendo un zarandeo a base del juicio al remanente. ¿Y por qué sucede eso? Sucede eso porque el Señor está limpiando el santuario, purificando el santuario, y entonces no quiere tener ninguna referencia de pecado allá. Ahora, déjenme mencionarles, y necesito repetir esto para que de pronto quede en la mente de cada uno de nosotros. Vamos a suponer, esto sí lo vamos a hablar dentro de una parte conjetural de nosotros, pero teniendo bases. ¿Y cómo decimos bases? Si el juicio al remanente comienza por T. Wilson, que es el presidente de la Odisea, entonces miramos nosotros aquí a T. Wilson, está escrito en el libro de la vida del Cordero, lo llaman a lista. Entonces se va a revisar a ver si T. Wilson está sellado. Aquí podemos sacar dos conclusiones. El Señor mira el corazón de cada uno de nosotros, cómo nos comportamos con Él. Usted y yo, por lo tanto, no sabemos cómo es el carácter primordial de T. Wilson, por lo tanto, nosotros no podemos, ningún ser humano está en la capacidad de juzgar a nadie. Solamente cuando estemos en el milenio y que el Señor nos transforme a nosotros, entonces nos da el privilegio de ahora juzgar. Pero mientras tanto, en este momento, ningún ser humano puede juzgar a nadie, porque nosotros estamos limitados y no conocemos bien esto. Pero de acuerdo a señales, sí. Entonces tenemos lo siguiente. Si T. Wilson como presidente de la Odisea, él de pronto no está de acuerdo con el nombramiento de las mujeres como pastoras. De pronto él no está de acuerdo con esa música secular del mundo que se está infiltrando dentro de las iglesias. De pronto él no está de acuerdo, de pronto con la vestimenta y las modas que se están viendo dentro de la iglesia. De pronto él no está de acuerdo con la mundanalidad que está haciendo en la iglesia, y él en su corazón quiera hacer los cambios pertinentes, pero es que la iglesia, la Odisea, tiene una junta. Y por muy buenas decisiones que tenga T. Wilson, si la junta dice que no, entonces no. Y T. Wilson no puede hacer nada. Interesante. Entonces, ¿qué pasa con T. Wilson al hacer una parte de esta? Dice, él está librando su alma porque está amonestando al remanente en ese momento, que esas cosas no se deben realizar así, que él ha querido de pronto no aprobar eso y que él no está de acuerdo con eso, que él no ha aprobado eso, pero la mayoría de los líderes de la iglesia lo aprobaron. Entonces se cumple en T. Wilson la parte de que él es una atalaya, que él le avisó al pueblo, que él le dijo al pueblo, que instruyó al pueblo que esas cosas no se podían hacer ni nada, que él no está de acuerdo con eso, pero él no puede hacer nada porque hay una junta en la Odisea, y la junta de la Odisea, la mayoría aprobó eso. Entonces él se libró de pronto de todos esos pecados que hay en el remanente. Él se libró porque anunció.
Pero ¿qué de todos esos otros pastores que de pronto ven todas esas anomalías que están ocurriendo en la Odisea y ellos no dicen nada, se quedan como lo que se dice de la misma escritura, son unos perros mudos en ese momento, y porque la mayoría son asalariados, entonces no dicen nada porque ellos necesitan recibir de pronto su paga, y si dicen algo entonces de pronto los echan, los disciplinan, ¿sí ve? Y entonces muchos de esos prefieren mejor quedar callados y no dicen nada. Con esa clase de líderes entonces es diferente porque ellos no están advirtiendo al pueblo, sino que se están quedando callados de los pecados que están viendo en la Odisea. Entonces, ¿qué sucede en la Odisea? En la Odisea, en los grupos y ministerios independientes y obreros de la hora undécima, hay un clamor de unas personas justas que estamos viendo de pronto toda esa mal, y como dice el libro de Ezequiel, estamos gimiendo y clamando por las abominaciones y los pecados que se están haciendo en el remanente, tanto en la Odisea como grupos, ministerios independientes y obreros de la hora undécima. O sea que hay un grupo que estamos gimiendo y clamando por esa clase de abominaciones, pero de pronto como usted de pronto no es el líder mayor en ese momento, entonces usted está limitado a lo que diga el resto de líderes. Puedo hacer de pronto un paréntesis acá, me excusan ustedes. En los obreros de la hora undécima podemos decir que no tenemos ese inconveniente, gracias al Eterno. Porque en los obreros de la hora undécima el Señor me ha dado la oportunidad de ser el pionero y pastor de los obreros de la hora undécima. Y aquí en los obreros de la hora undécima nosotros no tenemos una especie de liderazgo donde una junta toma la decisión. Oye, o sea que en este momento yo hablo con toda autoridad, en este momento como pastor de los obreros de la hora undécima, ¿sí ven? Como pionero de los obreros de la hora undécima, y no tengo que rendirle cuentas a nadie, Simplemente decimos en este momento aquí no admitimos, para hacer algo importante, y tengo que dar una conferencia sobre esto, aquí donde estoy en la finca tenemos un templo de los obreros de la hora undécima. Para entrar al templo de los obreros de la hora undécima entramos, hay un cuarto ministerial. En el cuarto ministerial las personas se deben quitar los zapatos para entrar al templo y dejan los zapatos ahí. Si la persona tiene celular, lo apaga o deja el celular allí en ese cuarto ministerial. No se puede entrar con celular allá. Los únicos celulares que están allá son los que están transmitiendo. El resto no se puede entrar allá con celular. Si de pronto las mujeres, su vestimenta no está adecuada, aquí tenemos nosotros unas túnicas para que ellas se las coloquen y entren. Todas las oraciones que hacemos nosotros en los servicios, así sean 10, 20, 30, 50 oraciones, todas se hacen de rodillas o postrados. Entonces hay una diferencia. En la parte de liderazgo, así en ese momento, hago un énfasis en eso, cierro de pronto su paréntesis y continúo. Entonces, habemos un poco de personas que gemimos y clamamos por las abominaciones y los pecados que se hacen en el remanente. Listo por eso. Esas son pocas personas, pero esas pocas personas son las que menos jerarquías tienen y no pueden hacer nada para cambiar el liderazgo de la iglesia porque estamos sometidos a una jerarquía mayores. Entonces hay muchos hermanos fieles dentro de las iglesias que quisieran que esas cosas se cambiaran, ¿sí ve? Que se mejoraran, pero déjenme mencionarles estas estadísticas y ojalá las tengan ustedes. En todas las iglesias en general, incluidas las del remanente, incluidas las demás denominaciones, en todas las iglesias el grupo de fieles es el 10%. Importante. Y de pronto en una conferencia voy a hablarles del 10% o el número 10 al final. Y como el número 10, de pronto en una de las conferencias le mostré textos del Espíritu de Profecía donde las personas en este momento que son halladas faltas, que fueron halladas faltas en el juicio de los muertos y que son hallados faltos en el juicio de los vivos, van a recibir 10 veces más el castigo de una persona que no conoció.
Interesante. Ahora, las iglesias van a ser diezmadas. ¿Cómo así que van a ser diezmadas? Pues claro, tenemos el diezmo. Hoy en día hay muchos que ya no creen ni en el diezmo. El Señor está ahorita para el final sacando la luz sobre el número 10 completo. Después vemos eso. Entonces déjenme mencionarles. Tenemos en todas las denominaciones el 10% es el grupo de justos, lo cual significa que el 90% es cizaña. ¿Cómo el 10% va a convencer al 90% de las abominaciones y pecados que se están cometiendo en el remanente? Si el 90%, en el 90% están las jerarquías mayores y el liderazgo mayor, y ese 10% es minoría. Conclusión, por eso es que tenemos nosotros la parte profética, que hay una iglesia militante, hay una iglesia triunfante. Hay una iglesia militante porque es una iglesia que está sufriendo porque hay mucha mundanalidad dentro de ella. Entonces se necesita llevar a cabo un juicio en el cual hay un zarandeo, se hace a un lado la cizaña, que es el 90% total, y cuando el juicio termine se va a quemar esa cizaña o se va a matar. Y si la cizaña se mata, entonces ¿cómo quedó en el remanente? Solo trigo, solo calientes. Y como hay ahora solo calientes, entonces de ahí en adelante se va a llamar la iglesia triunfante, porque ya no hay cizaña que estorbe. Vea qué importante entonces el juicio de los vivos. El juicio de los vivos es interesantísimo porque el Señor va a acabar con la cizaña. Y es una bendición que estemos en el juicio de los vivos. Y es una bendición porque en las iglesias estamos viendo mucha mundanalidad, mucha liberalidad. ¿Y cuándo se va a acabar eso? Si Yahshua no llevara a cabo la parte del juicio, podríamos decir que eso no se acabaría. Por eso es gracias a que entra el Yom Kippur profético de los vivos, entonces hay un zarandeo donde se hace a un lado el trigo y donde se hace a un lado la cizaña, y cuando acaba el juicio, entonces se mata la cizaña, porque la cizaña es la que no ha dejado progresar la obra, ¿sí ve? Y comienza la iglesia triunfante, o el remanente triunfante. Interesante. Por eso es interesante verlo así. Entonces podemos decir nosotros que en el caso de la primera parte, con el juicio de los vivos al remanente, entonces ponemos un signo de interrogación, porque usted y yo no sabemos en definitiva cómo es el caso de T. Wilson. Lo nombramos así y él no puede hacer nada. Él es una persona de pronto fiel a las cosas del Señor, es vegetariano, y aunque es líder, está en contra de todas las cosas negativas que hay dentro de la iglesia, pero él no puede hacer nada porque hay una junta que es mayoría y no aprueba eso. Entonces él tiene que estar dentro del grupo de los que gimen y claman. Y si está dentro del grupo de los que gimen y claman, entonces ¿qué hace el Señor? Le borra los pecados que tiene en el libro de las rebeliones, le borra los pecados que tiene en el libro de memorias, lo confirma en el libro de la vida del Cordero y le coloca allí vencedor, le coloca su justicia, lo presenta al Padre y el Padre dice: bienvenido, hijo amado. Su caso quedó resuelto. Pero si no fuera así, de esa manera, como de pronto hay otros líderes dentro de la iglesia, entonces esos otros líderes de la iglesia, de pronto por la parte del trabajo o porque son asalariados, se quedan calladitos y no dicen nada. Entonces cuando llegue el caso de ellos, entonces ¿qué pasa? El Señor... esa clase de personas no están selladas por Malquisedec. Si no están selladas por Malquisedec, entonces ¿qué hace el Señor? Los borra del libro de la vida del Cordero, los anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para un juicio en el milenio. ¿Cómo quedó esa persona? Perdido. ¿Y cómo se le llama a esa persona en la parte profética? Fue hallado falto. Y si fue hallado falto, entonces está en el grupo que ha sido zarandeado y es cizaña. Por eso es que queda un poco difícil nosotros meternos a esta otra parte y mirar eso en el juicio del viejo. Pero ahora miremos algo importante. Ya le he dado dos casos, ¿sí? Miremos algo importante, porque estamos nosotros acá. Creo que todos los que estamos acá, no sé cuántos de los que están acá de pronto, pertenezcan a otra denominación fuera de la Odisea, fuera de los grupos y ministerios independientes con raíces de la Odisea y obreros de la hora undécima.
De pronto creo que hay algunos que son mesiánicos también, pero que han dado el paso del bautismo. ¿Listo? Entonces déjeme decirle que el juicio del remanente es única y exclusivamente para la iglesia de la Odisea, grupos y ministerios independientes con raíces de la Odisea y obreros de la hora undécima. Si usted pertenece a un grupo mesiánico, o a una iglesia pentecostal, o a una iglesia trinitaria, etcétera, la que sea, usted no pasa juicio todavía. Usted todavía no pasa juicio, porque primero el juicio comienza por la casa de Yahweh. Entendamos esto. ¿Listo? Hasta que no se termine esto, entonces no entran los de las otras denominaciones. Listo. Pero el juicio siempre comienza por la casa de Yahweh. ¿Y comienza por dónde? Por el liderazgo, por los ancianos. ¿Y termina con qué? Con la feligresía. Cuando ya termina con esa parte, en esa otra parte, ahí sí pasamos a las demás denominaciones que están registrados en el libro de la vida del Cordero. Mientras tanto, no. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta nosotros esa parte, en este sentido, ¿sí ve? Miramos algo importante. Usted y yo estamos vivos. Usted y este servidor de pronto pertenecemos a alguno de los dos remanentes, la Odisea o obreros de la hora undécima. Si usted pertenece a la Odisea, obreros de la hora undécima, usted va a ser llamado a lista. O vamos a ser llamados a lista en cualquier momento. No sé lo inquietante para cada uno de estos. ¿Usted se imagina en qué momento va a ser llamado? Eso nadie lo sabe. Solamente tenemos una base que del 2025 al 2027 estamos en el juicio al remanente y que el juicio comienza por el liderazgo. Y si el juicio comienza por el liderazgo, podemos decir en este momento que estamos llevando aproximadamente como 8 meses de juicio en ese momento. Diríamos, ¿será que ya se acabó el juicio al liderazgo? ¿Cuántos líderes hay? Entonces hay un signo de interrogación. Entonces usted y yo debemos estar solemnemente bien preparados, andando en santidad absoluta, porque estos tiempos son solemnes y en cualquier momento Yahshua abre el libro de la vida del Cordero y está nuestro nombre y comienza el juicio nuestro. Yo le preguntaría y me pregunto, para mí y para ustedes, si Yahshua abriera el libro de la vida del Cordero y se encuentra con nuestro nombre, ¿cómo cree que estamos nosotros para enfrentar el juicio? ¿Será que tenemos la firma de Malquisedec? O sea, Malquisedec, bueno, ya terminamos este día de hoy, entramos a un nuevo día, entonces Malquisedec ya selló a muchos y a otros no ha sellado. Para que Malquisedec nos selle a nosotros, usted hoy tuvo que haber llevado una vida en santidad. Oye, en santidad. Si usted hoy no llevó una vida en santidad, entonces usted no está sellado por Malquisedec. Y si no está sellado por Malquisedec y pasa a juicio, va a ser hallado falto. Mire que eso es serio. Ya nos toca a nosotros. Entonces miremos ahora. Si el ángel de la guarda escribió hoy todas las cosas buenas y malas que hicimos en el transcurso del día y a la puesta del sol, 6 de la tarde, envió ese registro, preguntémonos, porque es que usted, allá internamente, usted mismo puede darse cuenta cómo pasó hoy este día. Este día usted se comportó como un embajador de la Nueva Jerusalén. Este día hoy usted dio testimonio, usted fue luz. Este día usted anduvo en santidad. Este día usted resistió las pruebas, los ataques de Satanás y los demonios. Usted está seguro en este día que de pronto usted andó tan bien y dice gracias Señor por regalarme la victoria contra Satanás, los demonios, este mundo de pecado, los deseos de la carne. ¿Usted se siente confiado y seguro que está en paz con Yahweh y en paz con el prójimo? Porque si usted no está en esas condiciones, usted va a ser hallado falto. ¿Y qué es que va a ser hallado falto?
Pues que Yahshua lo va a borrar del libro de la vida del Cordero, lo va a anotar en el libro de la muerte y lo deja pendiente para un juicio del milenio. Y usted estaría en el grupo de que de cizaña, porque el Señor está haciendo un zarandeo, está haciendo a un lado el trigo y está haciendo a un lado la cizaña. Preguntémonos, ¿soy trigo o soy cizaña? Porque es que hay muchos cristianos en este momento con doble personalidad. En la iglesia se transforman como unas ovejas. Y cuando salen de la iglesia, entonces la personalidad cambia a la de un lobo. El Señor no quiere esa clase de personalidad. El Señor quiere una personalidad estable, firme. El Señor quiere creyentes que sean en la iglesia santos, que sean en la familia santos, que sean en el mundo santos. No que sean santos por ratos. El Señor quiere una relación íntima con nosotros las 24 horas del día y debemos estar vigilándonos nosotros mismos de que ningún rey del pecado tenga nada en nosotros. Si usted no se encuentra en esa posición, entonces usted debe tenerle miedo al juicio. Así como muchas personas de pronto no creen en la segunda venida de Yahshua con fecha para el 2030, porque la excusa que sacan dice, no, es que allá Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora, y eso no está escrito. ¿Dónde está esa otra parte? Mire, cuando nosotros ponemos tantas dilaciones a eso en vez de investigar, es porque nosotros no estamos preparados para la segunda venida de Yahshua. Y nos da miedo, algo de temor. Uy, Señor, todavía no venga. Todavía me estoy revolcando de pronto en el mundo, me estoy deleitando de pronto de muchas cosas del mundo. ¿Sí ve? Y con su venida usted me va a frustrar los planes o proyectos que tengo. Pues lo mismo está sucediendo acá con el juicio. Si usted no está bien con el Eterno, ¿sí ve? Entonces, si hablar del juicio es sentir miedo. ¿Por qué voy a sentir miedo? Porque si yo no estoy sellado por Malquisedec, entonces Yahshua, ¿qué va a hacer? Me va a borrar del libro de la vida del Cordero. Y si Yahshua me borra del libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 3:5, los que son borrados, entonces soy cizaña, estoy perdido. Y el juicio termina allí en ese momento, es anotado en el libro de la muerte y queda pendiente para el juicio del milenio. Entonces, debe tener miedo. Pero si usted está bien con el Señor y dice, caramba, Señor, ¿en qué momento llega el momento de pasar a juicio? Señor, quiero pasar porque quiero que me transformes, quiero que su justicia me cubra, quiero que me confirmes en el libro de la vida del Cordero, quiero pertenecer a ese grupo de valientes que arrebatarán el reino de los cielos, quiero seguir dando testimonio, siendo luz y me preparo para enfrentar la angustia previa y la angustia de Jacob. Señor, bajo tu dirección. Y usted no debe tener miedo por el juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bien. Está bien. Pero si usted no anda bien, entonces allá hay una voz interior en nuestra supraconciencia, que es la voz de nuestro Elohim Malquisedec, que nos dice, nos redarguye, nos convence, justicia, juicio y pecado. Nos está diciendo, mire, usted hoy anduvo mal. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo se va a convertir? ¿Cuándo va a hacer el esfuerzo de vivir en santidad? Usted todavía está jugando con su salvación. Esto es serio. Esto es serio. Satanás no quiere que prediquemos esto. Yo no tengo impedimentos en este momento. Cuando estuve en la iglesia de la Odisea, me impidieron predicar todas estas cosas. ¿Sí? Pero ahora no, ahora las doy al mundo entero con libertad, ahora como pastor de los obreros de la hora undécima, como pionero de los obreros de la hora undécima. No hay quien me calle en este momento. Y lo digo a voz en cuello. ¿Sí ve? ¿Para quién? Para todos los que están escuchando. Y déjeme decirle, oiga, qué curioso que la mayoría que está escuchando son de la iglesia de la Odisea.
También hay mesiánicos, porque de pronto en los perfiles que tengo en este momento, tengo muchos mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos. Tenemos personas de la Cabala y de otras denominaciones que estudian, confirman los artículos que tengo. Es más, hay sinagogas que están estudiando mis artículos. Tengo aquí unos unos rabinos que sacan y me dicen, acá en la sinagoga estamos estudiando sus artículos. A mí me parece interesante. Hay personas de otras denominaciones. Una persona me escribió allá de Estados Unidos y saca y dice, carambas, tengo todos los libros suyos, los estoy leyendo. ¿Ha sacado más libros? Cuando saque más libros, infórmeme una vez para comprarlos. Oye, el Señor está haciendo una obra maravillosa. Yo estoy contento en este momento. Yo con confianza puedo decir, Señor, si mi nombre pasa en este momento, yo estoy en paz contigo, estoy en paz con el prójimo, Señor. ¿Sí ve? Oh, Padre Celestial, este juicio es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque me permite en ese momento que Yahshua me opere, me quite todo lo que tengo de pecado allí, en ese momento. O sea, en esa parte genética denominada el ácido desoxirribonucleico ADN, ahí está la información completa de los pecados que de pronto hemos cometido nosotros. Y qué bonito que Yahshua en el juicio, Él me opera. Me quita todo eso, porque al borrarme los pecados del libro de rebeliones y borrarme los pecados del libro de memorias, me está operando también internamente. Y si me opera, me quedo sin 0 pecados. No me acuerdo de esos pecados. Recibiré tentaciones normales, pero tengo una doble porción más, o se me han crecido las arras del Ruach HaKodesh y tengo más fuerza para resistir a Satanás, a los demonios y este mundo de pecado. Es más fácil. ¿Sí ve? Independiente que es más fácil, ahora Yahshua me cubre con su justicia. Y toda esa suciedad que yo tenía, ahora yo estoy blanco con vestidos de lino fino resplandeciente, como dice Apocalipsis 19. Estoy limpio, no tengo ninguna mancha, mi vestido es blanco completo, no tiene ninguna mancha. La mancha representa pecado. Y por eso es que Yahshua, al presentarme al Padre, el Padre ve en mí el carácter de Yahshua. Dice, no, pero es que no ha pecado ni nada. Tráigalo a vivir con nosotros. Bienvenido, hijo amado. Es importante el juicio. Pero muchos de nosotros hablamos del juicio de los vivos y vamos más a la crítica que al escudriñamiento, a un estudio exhaustivo de esto, a mirar, a examinar mi vida, a ver cómo me encuentro. Muchas personas de pronto, tengo muchas críticas de muchas personas en ese sentido. Yo no le pongo cuidado a eso. En este momento ya he aprendido en esa otra parte. Digo, ¿qué hago perdiendo el tiempo escuchando un poco de piedras allí en este momento? Sigo colocando la mirada en Yahshua HaMashiach para alcanzar el blanco y la meta que es Él, porque todo lo puedo en Yahshua HaMashiach, quien me fortalece. ¿Sí ve? Pero no me pongo a detenerme en espacios de pronto que me hacen perder tiempo. No. Estamos viviendo tiempos solemnes. El tiempo se está acabando. Es más, hay muchas personas todavía creyentes, con la luz que se le dio a la Odisea y con la luz nueva y el aceite extra que el Señor nos ha entregado a nosotros, que no saben que estamos en el juicio de los vivos. Y siguen tranquilos como si nada, pues cumpliéndose la profecía que tenemos también en Mateo 24, que la venida del Señor será como en los días de Noé. Unos que están haciendo, unos están muy entusiasmados con sus casas, sus fincas, sus negocios, sus carros, de pronto con su esposo, esposa, sus hijos, hijas, etcétera. Están más entusiasmados con todas esas cosas, su mente está más en esas otras cosas, pero que dice la Escritura que si alguien ama más a mamá, papá, hijo, tío, etcétera, eso y lo otro no es digno de Yahshua. Tenemos es que llenarnos, saturarnos de Yahshua nosotros en este momento. Ya el resto de cosas son secundarias. Mi esposa es secundaria, mis hijos son secundarios, mis abuelos son secundarios, la casa, lo que tenga, todo es secundario, eso es una añadidura.
Hemos sido llamados en este momento para que nuestra mente se conecte en una relación íntima con Yahshua, para que miremos el modelo, el ejemplo que Yahshua vino como humano, tomó esa naturaleza humana y no pecó. Ahora nosotros hemos sido rescatados, redimidos en este momento, y el Señor está esperando en cada uno de nosotros. Oiga, ¿cuándo es que va a haber una conversión en usted? Usted se mandó a bautizar, pero usted no se ha convertido. Necesitamos una conversión, por eso Yahshua le dijo a Nicodemo, Nicodemo está anotado en el libro de la vida del Cordero porque él se había circuncidado, y sin embargo Yahshua le dijo, es necesario que nazca de nuevo, y eso fue una sorpresa para Nicodemo. Eso fue una sorpresa para Nicodemo. Para cada uno de nosotros, mis apreciados hermanos, me da tristeza ver las tinieblas espirituales en que la mayoría de creyentes están con respecto al juicio de los vivos. De pronto algunos de los que está acá lo que hace es criticarme y dice, ay, usted, ¿qué otras más evidencias da sobre el juicio de los vivos? ¿De dónde saca eso? Pues mire los otros artículos, porque de pronto usted apenas vio esta conferencia y no ha visto las otras, y entonces ahorita está diciendo cosas que no sabe, ya las he expuesto en otros lados. No. Mis apreciados hermanos, trato de traer a colación de la conferencia anterior algo, pero me conecto directamente a la conferencia que estamos nosotros hoy. Simplemente miremoslo. Pueda que usted no crea esto, y yo no soy nadie para decirle a usted que tenga que creerlo, porque yo no lo puedo convencer a usted. La misión mía es exponerlo, darlo al mundo. Lo que el Señor me ha entregado, yo lo doy al mundo. Está en usted si cree o no cree, si investiga o no investiga, si lo examina, si hace un estudio exhaustivo de eso, si lo compara y dice, sí, eso es cierto, Señor, ahorita, Señor, perdóname, quiero iniciar una nueva etapa porque sí, estamos en el juicio de los vivos y en cualquier momento puede pasar mi nombre y yo todavía estoy jugando con la salvación. Pues no siga jugando con la salvación. Que a partir de hoy usted sea un hombre y una mujer nueva para honra y gloria de Yahshua HaMashiach. Y propóngase con la ayuda de Yahshua a partir de mañana no pecar y vigilarse a sí mismo de los ataques que recibe de adentro y de afuera, tanto de los demonios como de las personas cercanas a usted. Y goces en la presencia del Eterno. ¿Sí ve? Y vamos a crecer porque día tras día, pues que nuestro Elohim Malquisé está mirando, hoy tuvo un día de victoria, vamos a ir para mañana, mañana otro día de victoria, el tercer día de victoria, esta semana fue de victoria, este mes de victoria, este año de victoria, usted va de victoria en victoria. Y como está de victoria en victoria, entonces usted está dando testimonio al universo entero de que usted es un hombre o una mujer santa. Oye, importante, que usted está en la batalla contra el pecado, contra las acechanzas de Satanás, de los espíritus malos, ¿sí ve? Y contra las pruebas, tentaciones, los deseos carnales que llegan. Hemos sido llamados para ser un pueblo santo, apartado, diferente. Pero como que no entendemos bien esa otra parte. Quiera el Señor mostrarnos a cada uno de nosotros, ¿sí ve? Que podamos nacer hoy de nuevo, pero en una conversión sincera. No sigamos jugando más con el pecado. Muchas denominaciones están enseñando que es imposible vivir una vida de santidad, que nadie puede guardar los mandamientos, que nadie puede ser santo, y eso es una mentira del diablo. Porque con la ayuda de Yahshua HaMashiach usted puede ser santo, santa, ¿sí ve? Usted puede vivir una vida de santidad. Aunque este mundo está rodeado de pecado, usted es una luz en la parte de ese mundo donde Yahweh lo tiene.
Porque aunque el mundo está lleno de pecado, rodeado de pecado, nosotros somos santos, santas delante de la presencia del Eterno. Somos diferentes a esas otras personas. Eso es lo que el Señor está buscando hoy en día. Y por eso tenemos un juicio los vivos. Es serio, es un tiempo solemne. En el Yom Kippur literal, el día 10 de Tirri era el día más solemne. Ese día era solamente día de oración y de ayuno. Ese día no se escuchaba de pronto el ruido de nada, cada uno está concentrado en ese día para ver si son confirmados. ¿Cómo era que sabían si eran confirmados? Porque cuando el sumo sacerdote salía del templo y colocaba los pecados que estaban allá en el propiciatorio, ¿sí ve? Los saca de ahí y los coloca en la cabeza del macho cabrío que representa a Azazel, y luego mandan a ese macho cabrío con una persona por allá al desierto. Entonces entramos en fiesta. Y la salida del sumo sacerdote representa la segunda venida de Yahshua. ¿Y qué hace en la segunda venida de Yahshua? Yahshua viene por su pueblo. Y los pecados que tenía su pueblo se los coloca en la cabeza a Satanás. Y por eso Satanás va a quedar 1000 años en el desierto de esta tierra. Para que se cumpla la realidad del santuario terrenal. Oye, qué interesante. Muy interesante. Mis apreciados amigos, y a todos mis amigos por el Face, hay muchas personas que de pronto están como amigos, pero de pronto ni nos saludamos ni nada. De pronto algunos ven los artículos o algo. Bendito sea el Señor por esa otra parte, pero los considero esos amigos lejanos también. Y espero que estas conferencias nos ayuden a despertar, ¿sí ve? Que nos saquen de esa tibieza espiritual que hay y que podamos estar en el grupo del trigo de los vencedores. Voy a pedirle a cada uno de ustedes, los que puedan hacerlo, háganlo de rodillas, voy a orar. Vamos a finalizar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora del Yom Kippur profético para el remanente segunda parte. Gracias por utilizarme como un vaso por el cual fluyen tus consejos, tus revelaciones. Impacta, impresiona el corazón de mis hermanos que han escuchado, los que van a seguir escuchando estas conferencias. Que nuestro Elohim Malquisedec los redarguya de justicia, juicio y pecado. Que ellos sean impresionados a escudriñar tu palabra, a ver las conexiones que hay del santuario terrenal con el santuario celestial, que veamos esa luz maravillosa, porque tú nos has enseñado que el santuario es la columna vertebral del creyente. Nos retiramos a descansar. Si es tu santa y una voluntad, permítenos que el día de mañana podamos estar puntuales para una nueva conferencia, para seguir la continuación del Yom Kippur en la tercera parte. Rogamos que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Mis apreciados hermanos y amigos, Shalom Ubrajot. Shalom Ubrajot significa paz y bendición. Que el Eterno me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en los diferentes lugares. Desde aquí, desde la finca en Colombia, Llanos Orientales, acá, de mi corazón para ustedes, un abrazo grande y sincero a la distancia para ustedes. Así que lo reciban donde ustedes lo sientan. Algún día nos veremos todos juntos en el reino de los cielos y nos gozaremos de las maravillas que tendremos nosotros allá. Que tengan una feliz noche y los espero mañana a la misma hora. Shalom Ubrajot.